te está avisando. Listo. Ahora Ahí sí, está. ahora sí. Listo. Bueno, gracias, Oscar. Brevemente, repaso de la vez pasada, que también está la grabación. ¿Qué pasa cuando, bueno, paréntesis, esta presentación expone un conjunto de herramientas para poder entender cualquier alternativa de inversión sin necesidad de pasar, sin necesidad de repasar cada una y sin necesidad de memorizar los detalles de cada una? ¿Sale? Entonces, en teoría, al ver todo el material en esta presentación, sí cubrimos todo. Por eso les digo que no importa si hacemos una tercera o una cuarta sesión, pero en esta presentación viene todo. Al contratar un Optimax Plus, después de elegir el artículo que define el contexto fiscal del plan de ahorro, hay que elegir una alternativa. Entonces, la idea es entender bien dinámico dólares y entendiendo bien dinámico dólares vamos a entender dinámico pesos, dinámico euros, AZ China, mercados emergentes. Si hay tiempo hoy, nos metemos un poquito más a China, al oro. Vamos viendo si hay tiempo. ¿Sale? Entonces me voy a adelantar un poquito más hasta esta parte, ¿no? Listo. ¿Qué pasa cuando se elige dinámico dólares en el Optimax Plus? Para contestar esto existen en realidad dos respuestas, una comercial y otra poco más técnica. La respuesta comercial, en teoría la simple, en teoría porque no es tan simple. La respuesta es cuando eliges dinámico dólares te conviertes automáticamente en socio de las compañías más sólidas de Estados Unidos. Y ganas no solo por la plusvalía de las mismas compañías, sino también por dividendos y por tipo de cambio, ¿no? Como en un negocio inmobiliario. Esto lo vimos la primera sesión. Se vale que me interrumpan de esto y si no se animan a interrumpirme, bueno, ya saben que lo pueden, que me pueden mandar los audios que quieran, cuando quieran, ¿no? Prometo ser buena onda en los primeros tres audios, ya en el cuarto quizás no sea tan buena onda, ¿no? Pero bueno, así, somos humanos, ¿no? No se crean, siempre voy a tratar de ser buena onda en todos los audios. Eh, Sigamos con la otra respuesta, con la un poquito más técnica. ¿Qué pasa cuando se elige dinámico dólares? Y para contestar la respuesta un poquito más elaborada, les digo, está de flojera construir la base. ¿Por qué? Porque tenemos que entender varias cosas y entendiendo estas cosas, vamos a poder entender cualquier alternativa de inversión, no solo del Optimax Plus, sino de cualquier otro producto de Allianz, sin memorizar nada. O sea, entendiendo la estructura, vamos a poder entender todo. Lo único que cambia es que si no es Estados Unidos, es China o Europa. Esa es la idea. ¿Sale? Entonces, justo aquí nos quedamos en la sesión pasada. Para explicar de una manera un poquito más técnica, quizás como información personal que ya saben ustedes si distribuyen al cliente, tenemos que entender cuatro conceptos distintos en el mundo de inversión. Fondo de inversión, índice, fondo indexado y ETF. Lo vimos, si no me equivoco, la sesión pasada y no sé si alguien se anime. No por estar la cámara apagada quiere decir que no se animan. Sé que también se podrían animar. Entonces, si llega a ser dedazo, también podrían salir nombres con cámara apagada. Pero alguien se anima, antes de que sea dedazo, a decirnos, como es una pregunta difícil, no importa decir, o sea, pueden decir lo que sea, no importa que se equivoquen o que no se equivoquen, da completamente igual, estamos en confianza. ¿Alguien se anima a decirme la diferencia? Está ahí, yo sé, un poquito, pero con sus palabras, la diferencia entre un ETF y un índice. ¿Alguien se anima o nadie se anima? Según yo sí lo vimos en la última sesión. ¿Alguien se anima? Todas las respuestas son aceptables. El índice replica al ETF, ¿no? Bueno, indica ¿Cómo, perdón, Majo? que el índice es el que replica o indica al ETF. Sí, y en términos un poquito más precisos, el índice es el que indica al fondo indexado y el ETF es el que trae en la panza el fondo indexado. Y yo sé lo complejo que es esto, pero
el objetivo de la plática es entender esto y si entendemos esto, o sea, si entienden esto, entienden todo. Si entienden esto, están yo creo que en el único 0,5% de los agentes de Allianz que entienden esto. Yo creo que es menos del 0,5%. Pero sirve entenderlo porque entender esto es entender todo. ¿Sale? Y yo creo que no es ni no sé si se oiga mala onda decirlo así, pero sí, desgraciadamente, no creo que llegue al 1% del porcentaje de los agentes de Allianz, creo que son como 4,000 que entienden esta parte. Y sí, quizás se puede vender Plus sin entender esa parte, pero ¿por qué no entenderlo como para sentirse con más seguridad y más confianza? Y si hay algún cliente muy quisquilloso, pues darle sus respuestas, ¿no? Entonces, recuerden que el ETF es como el barco. El índice es como el capitán y el timón, y la carga que lleva el barco es el fondo indexado. ¿Sale? Entonces, el índice es el que nos dice cómo invertir. Cuando invertimos con esa indicación, es un fondo indexado y el ETF es el vehículo que nos permite tener acceso a ese fondo que invierte con las indicaciones del índice. ¿Sale? El índice puede ser, el ejemplo que podemos utilizar ahí es el S&P 500. El S&P 500 es como un marcador de fútbol, nos dice cómo va el marcador. Pero también, además de decirnos cómo va la cosa, nos puede servir como guía para invertir. Si hacemos un fondo de inversión, Majo, tú y yo, eh, donde, imagínate, Majo, que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un fondo de inversión? Yo reúno dinero de mis contactos y yo, Rodolfo, también. Y luego tú me dices, Majo, ¿y cómo vamos a invertir el dinero? ¿Vamos a nosotros decidir cómo invertir el dinero? Yo te digo, no, pues hay que basarnos en el índice, que el índice sea nuestra guía. Ah, bueno, nos dejamos indicar, nos dejamos guiar por el S&P 500. Es un índice. Y si nuestro fondo se deja guiar por el índice S&P 500, entonces es un fondo indexado. Oye, pero ¿cómo le hacemos para distribuir ese fondo indexado? Para que sea más accesible. Pues lo vendemos en la bolsa. Ah, entonces sería a través de un ETF. Entonces recuérdense que el ETF es el vehículo, el fondo indexado es el fondo de inversión que recibe indicaciones del índice. Más o menos, dudas hasta aquí. No sé si tengan comentarios o dudas hasta aquí. Vamos más o menos De- bien. En teoría estoy partiendo de donde sí, nos sí. quedamos la vez pasada, pero ¿mande? No, perdón, da la idea y te pregunto. No, que si está, la pregunta en Va, concreto es va. si está claro o no, o si tienen dudas. Sí, sí está claro. Y digo, nada más como para aterrizar esto de Optimax Plus, o sea, ¿cuáles de todos estos elementos toma? Todos. Ok. Sí, sí, por eso hablamos de todos. Entonces, vamos a seguirlo aterrizando, ¿no? El índice es como un marcador en un partido o como un electrocardiograma, no te dice cómo va la cosa. El fondo indexado simplemente es un fondo de inversión, o sea, un dinero de muchas personas que se invierte en algo. ¿En qué? Ah, pues en lo que diga el índice. Ese es el fondo indexado. Y el ETF es el vehículo que nos da acceso al fondo indexado que sigue las instrucciones del índice. Si ustedes eligen la alternativa de dinámico dólares, la alternativa es, simplificándolo, un ETF que trae en la panza un fondo indexado que sigue las instrucciones de un índice. ¿De cuál? Del S&P 500. ¿Sale? Vamos a seguir aterrizando esa idea porque no es simple. Por eso no importa que nos tardemos otra sesión. Yo me tardé meses en entender esto, pero una vez que les quede claro, obviamente es importante que participen y que tengan dudas para que cuaje más rápido la idea. Pero no importa si se tarda en cuajar porque ahora sí que entendiendo esto ya hay poco más que entender. Obviamente, si queremos seguir teniendo curiosidad, sí hay detalles, pero esto es lo único importante que sí deberíamos de entender. ¿Sale? Oye, Rodo, una pregunta.
Dígame. Entonces, a ver, a lo mejor lo digo mal, perdón, No pero importa, el échale. fondo indexado, entonces puede estar, recibe instrucciones de poder invertir con varios indicadores, o sea, varios indicadores pueden estar en un fondo indexado Un fondo indexado, en general, solo recibe instrucciones de un índice. de uno. Ok. Pero sí, podríamos decir, oye, Male, hagamos un ETF que traiga dos índices. Y entonces, pero ya sería como complicarnos, ya sería como rebuscar un poquito la cosa. Quedémonos con la idea Ujú, que es que un índice. cada fondo indexado recibe instrucciones de un índice y cada ETF trae un fondo indexado en la panza. Eso es en general lo que ocurre. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Se acuerdan? No, gracias a ti. ¿Se acuerdan de la analogía del supermercado? Ir, usar un ETF es como ir de compras, pero en lugar de comprar queso y leche, compran acciones, invierten en acciones, compran pedacitos de empresas, se hacen socios o socias de esas empresas. Y ir al súper con una lista ya hecha es como invertir en un fondo indexado. No haces tú la lista de lo que vas a comprar, la hace alguien más. ¿Quién? El índice, el indicador, el S&P 500. La otra es usar la analogía del barco. El barco es el que te ayuda a navegar, a invertir, el ETF. Pero una vez, Rodolfo, Sí, señor. acuérdate que es la primera vez, pero entonces estoy viendo el índice, pues bueno, es lo que lo que queremos, por eso se llama ponderado, porque que es lo que queremos que nos dé a ganar. Y el ETF, pues simplemente es el instrumento que nos va a dar en las bolsas de valores, donde sea, para responder a ese índice, ¿verdad? Entonces el vehículo pueden ser varios instrumentos o uno solo a la vez, ¿verdad? Sí, tal cual. Y, o sea, ahí ya te fuiste un poquito, te adelantaste un poquito, pero está bien, o sea, es parte de lo mismo. Pero el, el punto aquí es que el ETF es simplemente la manera en la que inviertes, la manera. En lo que inviertes es el fondo indexado. Y el fondo indexado, que es en lo que inviertes, recibe indicaciones del índice. Ponderado, lo vamos a ver más adelante. Esta palabra sí le agrega un poquito de tecnicismo a al tema. Lo vamos a ver un poquito más adelante con una tablita. Aquí lo importante es que, ¿cómo vamos a invertir? A ver, pregunto a ustedes. Si la pregunta es cómo, ¿cuál es la respuesta? A, bueno, en realidad esta ni siquiera es opción. ¿Cómo vamos a invertir? Inciso A, inciso B o inciso C. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues yo digo que va a ser en base al índice, ¿verdad? Porque los instrumentos los tenemos, pero el Sí, que va a definir es el índice, el indicador, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? sí, sí, la verdad que esa también es respuesta. O sea, el índice nos dice de qué forma y el vehículo es el ETF. Entonces, corrijo la pregunta y estás entendiéndolo perfectamente, Rubén. ¿Cómo? Si es con las instrucciones del índice. ¿A través de qué vehículo? Con el ETF. ¿En qué vamos a invertir? En el fondo indexado, que es un fondo que recibe las instrucciones del índice. Yo sé que está, yo sé lo tricky que está. Yo me tardé meses en entender esto. Si ustedes, y la idea es que ustedes se tarden una fracción de eso, ¿no? Una fracción chiquita de eso, porque sí, eh, sí está tricky. Pero con calma lo vamos viendo, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se invierte? Con las indicaciones del índice, como bien dice Rubén. ¿Con qué, a través de qué puerta, a través de qué vehículo? ¿Qué es lo que nos da acceso? Un ETF. ¿En qué? En un fondo indexado. Otra vez, un fondo indexado es un fondo de inversión, pero que sigue las instrucciones de un índice. Si ustedes juntan fondo de inversión con índice, les da igual a fondo indexado. ¿Sale? ¿Ya están, ya los mareé de más o vamos más o menos bien? Es una hora. Ténganme paciencia. A lo mucho vamos a hacer otra sesión y ya para que vaya cuajando, pero sí necesito que me vayan diciendo cómo se sienten, las dudas que tengan, que tengan, que participen, etcétera, etcétera. Hasta aquí. Nadie se está quedando con dudas. Acuérdense que entre más tonta crean que sea la pregunta, mejor es la pregunta.
¿Sale? Siempre que me dicen, creo que voy a decir una tontería, y eso se resultan las preguntas más difíciles de contestar, porque son más fundamentales, ¿no? ¿Qué es una pregunta fundamental? Una pregunta que si la contestas entiendes todo, ¿no? Las preguntas tontas son las fundamentales, las que una vez O sea, a ver, contestadas entiendes todo. Sí, señor. por ejemplo, si alguien invierte $1,000 en esto, o sea, ¿cómo sería, digamos, que la ruta? O sea, ya poniéndole nombres reales. Me gusta. Te adelantaste también, pero quiere decir que déjame, sigo y creo que se va a contestar solita tu pregunta, Oscar. Le sigo, porque esa ya es como pregunta de ya, ya síguele, ¿no? Voy a eso. A ver, espérame. Bueno, esto ya lo vimos. Una vez que entendemos los conceptos de índice, fondo indexado y ETF, regresemos a nuestra pregunta original. ¿Qué pasa cuando se elige dinámico dólares? Respuesta elaborada, invertimos en un ETF que tiene en la panza un fondo indexado que replica el índice de referencia S&P 500. Y me estoy acercando a tu pregunta, Oscar. En otras palabras, se compran las acciones para hacernos socios de 500 compañías, las más sólidas de Estados Unidos, con la misma ponderación, ahorita vamos a ver eso, que nos dice el índice según su solidez para ganar plusvalía, dividendos y por tipo de cambio. Y todavía en otras palabras, la alternativa de inversión de Dinámico Dólares se encarga y te asegura que siempre, esto es importante, ¿cómo le hago para ver el... Aquí está. Que siempre, siempre, siempre serás socia o socio de las compañías más sólidas y punta de lanza de Estados Unidos. ¿Sale? ¿Qué estamos viendo aquí en pantalla? Y ya estoy más cerca que nunca de tu pregunta, Oscar. Aquí estamos viendo el IBB. ¿Qué es el IBB? El ETF que trae en la panza un fondo indexado que recibe indicaciones de un índice que se llama el S&P 500. Esto es el ETF que está en la alternativa de Dinámico Dólares en Optimax Plus. Entonces, la alternativa de Dinámico Dólares, y tu pregunta, otra manera de plantear tu pregunta, Oscar, es, y dime si lo malinterpreté, pero tu pregunta es así algo como que, entiendo que eliges Dinámico Dólares como alternativa. Pero ¿a dónde se acaba yendo el dinero? ¿Cuál es la unidad básica de aquello en lo que llega el dinero? O sea, ¿en qué activo acaba ese dinero? O sea, ¿cómo vas desmenuzando todo como para contestar la pregunta del cliente, ¿en dónde acaba entonces el dinero? ¿Por ahí va tu duda más o menos, Oscar? ¿O me desvié mucho? Sí, 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 o sea, como para, digamos que como que estuvimos hablando del barco, de la Ajá, brújula, de la ruta, etcétera, ahora, y del mercado, la lista, etcétera, ahora sí, me gustaría verlo en el dinero, por favor. sí. Ahorita, a eso sigue. La alternativa es dinámico dólares. El capitán del barco o el timón, como lo quieran ver, es el índice S&P 500. El S&P 500 dice que hay 500 compañías, dice que la lista que tiene son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos y le da más peso a algunas que a otras porque algunas las considera más sólidas que otras o más influyentes. Y el vehículo o el barco que nos permite navegar con esas indicaciones es un ETF que se llama iShares Score S&P 500 ETF, cuyo código es IBD. Entonces, la alternativa de dinámico dólares eh, sigue las instrucciones o las indicaciones del índice, que se llama S&P 500 y el código es SPX. Y el ETF, que tiene la alternativa de dinámico dólares, que trae en la panza un fondo indexado que recibe las indicaciones del índice, se llama iShares Score S&P 500 ETF. ¿Sale? Entonces, alternativa dinámico dólares, dentro de la alternativa está el ETF, dentro del ETF hay un fondo indexado y el fondo indexado sigue las instrucciones del S&P 500. Más adelante vamos a ver algunos otros detalles como que la alternativa de dinámico dólares no trae 100% este ETF, pero bueno, luego lo vemos para no complicarnos de gratis inicialmente. Entonces, si dinámico dólares trae en la
en la panza un ETF que a su vez trae en la panza un fondo indexado que sigue las instrucciones del S&P 500, entonces, ¿en qué voy a invertir? Bueno, en las 500 compañías más sólidas de Estados Unidos. Y a ver si contesto con esto tu duda, Oscar. Si yo le meto 2,000 pesos al plus, un buen mes, ¿alguien sabe cuánto, de esos 2,000 pesos, cuánto se van a ir para comprar un pedacito de Nvidia o de Apple, la acción ¿qué les gusta más? Quedémonos con Nvidia, ¿no? Que hace chips y es una de las compañías más fascinantes del momento. Si ustedes tienen un cliente en Dinámico Dólares, que ya tiene, no sé, un año, y estamos ya en agosto, el mes de septiembre toca su aportación de 2,000 pesos, ¿cuánto le va a tocar a Nvidia? Bueno, le va a tocar el 7%, 7,7%. Voy a buscar un color más claro. ¿Por qué 7%? Porque así lo dijo el capitán del barco. ¿Y por qué lo dijo así el capitán del barco o el índice? Porque Nvidia es la más sólida. Y por eso tiene más que Apple, que Microsoft, que Amazon, que Alphabet. Si hacen el cálculo de 2,000 pesos, ¿cuánto corresponde? De 2,000 pesos, de 2,000 pesos al mes, no, se va a ver horrible. De 2,000 pesos al mes, ¿cuántos son 7,7%? ¿Alguien me ayuda con el cálculo? ¿Ese 7% es anual o mensual? Es que no es un rendimiento. Ah, ok. 140. 140 pesos. Tu cliente, Oscar, o cualquiera de los clientes de cualquiera de ustedes, que haya elegido Dinámico Dólares, ya sabemos, Dinámico Dólares es una alternativa que trae en la panza un ETF que se llama IBB. Ese ETF que se llama IBB trae en la panza a su vez un fondo indexado y ese fondo indexado sigue las instrucciones del capitán, o sea, de un índice, o sea, el S&P 500. Y ese capitán, ese índice dice que hay 500 empresas, vamos a invertir en todas ellas, pero con diferente ponderación. ¿Por qué decide el capitán esas ponderaciones? Por solidez. Si queremos vernos más fanfarrones por capitalización bursátil y por crecimiento, dejémoslo en solidez. ¿Sale? ¿Y cuánto le va a tocar a qué otra compañía les late? Pues, Alphabet, 2,66, pues menos de 70 pesos. Y así mes con mes. Más o menos, o no tanto. Digo, con esto creo que ahora sí ya contesté tu duda, Oscar, ¿no? Ya este es el nivel más básico la unidad Jus- más básica, ¿no? De inversión. Acciones de empresas con esos porcentajes. Justo el otro día comentaba alguien, no me acuerdo si tú estabas en la sesión o Ajá. Monse, pero haz de cuenta decía o sea, que digamos que diversidad, por así decirlo, Ujú. conviene cuando inviertes de manera mensual, porque digamos que se congela, por así decirlo, o tomas, digamos que Sí. el índice de este mes y luego del siguiente. Pero también yo le decía que si tienes, digamos que pues el dinero de todo el año, a lo mejor en cuanto a diversificación no lo tienes, pero sí vas a ganar tiempo en el dinero porque Ujú. lo vas a tener 365 días los 25,000 pesos, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿cuál es la pregunta o sea, que qué es mejor? ¿Qué conviene más si, por Ya, ejemplo, metes los 24,000 pesos en el ya, primer año anual o 2,000 cada mes, 2,000, dos ya. mil, 2,000, 2,000? Pues Yo decía mira, que ajá, 24 anuales, ¿no? No va a haber mucha diferencia, ¿o sí? pues es que es más bien un asunto de capacidad de aportación. El plus no funciona como funciona por elección, funciona porque la gente está ahorrando. O sea, la gente no aporta, no es que el cliente promedio en Plus diga, no, ¿qué es mejor, aportar 2,000 pesos o meterle de golpe 1,000,000? Como no tiene el millón, es que aportan los 2,000 pesos. Es una cuestión de capacidad. Si Ok, tiene ok. la capacidad de aportar de golpe, pues sí. Podrías hasta pensar en otro producto de inversión que ya no tenga el componente de ahorro, dependiendo del monto, ¿no?
Por eso también esto me recuerda a la pregunta de, el cliente lleva un año y no ve tanto rendimiento. Este no es un producto de inversión en términos netos. Esto es ahorro con un componente de inversión. Entonces, preguntar o quejarse del rendimiento, o sea, si un cliente se queja del rendimiento al mes 6 está perfecto, lo vamos a escuchar, lo vamos a atender, pero es como si alguien vuela de aquí a, no sé, de aquí a Europa y se queja que iba incómodo en los asientos y que el vuelo estuvo largo. Pues sí, o sea, no hay de otra. ¿Sí me explico? Si lo que este no es un producto de inversión primero, primero es ahorro. Y como primero es ahorro, primero construyes. Y como primero construyes, pues sí, es más difícil ver rendimientos en el muy corto plazo. ¿Puedo Pero comentar bueno, algo, Rodo? por favor. Mira, creo que también, como lo entendí yo alguna vez, o me lo explicaron en Allianz, es que a final de cuentas lo importante es que el cliente termine comprando suficientes unidades de inversión de un portafolio que a lo largo de 25 años al final se traduzcan en lo que cuesta esa unidad de inversión que compró durante Sí, tanto tiempo. Entonces no tiene que ver tanto si aportas tú una anualidad en enero por todos los 12 meses o si lo haces mes con mes. Lo importante es que sigas comprando unidades de inversión sí, en dólares dinámico en el S&P 500, creo. sí, tal cual, Y pero otra bueno, vez. yo también quisiera aportar, Rodo, rapidísimo a lo Sí, que comenta nuestro Mariana. compañero Ah, Oscar, porque creo que estuve en la sesión en donde él hizo esta pregunta de si anual o mensual, y más bien lo que yo le comprendí a Monse igual, y si no los que tienen más tiempo que lo puedan aclarar, lo que yo le comprendí a Monse fue que le convenía contratar el producto de manera mensual porque esto permite al cliente que mes con mes pueda hacer un cambio en dónde esté invirtiendo si así lo desea. Si él lo contrata de manera anual, entonces tiene que esperar y cada año podría hacer este cambio, mm, pero que el cliente sí puede aportar, o sea, yo lo puedo contratar de manera mensual, pero sí. si hoy yo tengo el total de mi año, puedo darlo, se considera a cuenta de cada mes y el dinero se va trabajando. Pero tengo esta ventaja y esta posibilidad de que yo de manera mensual podría en algún momento dado hacer un cambio de en dónde estoy invirtiendo. Por eso Monse daba como tip o como sugerencia que se contratara de manera mensual, pero no porque no se pueda poner el dinero ya como en el fondo de ahorro. Sí, Entonces, bueno, si es lo del año por 12, pues sí, o sea, no te alcanza para abrir un patrimonial, pero, y ahí, si esa es la condición, pues sí, ábrelo a un mes y a un mes vas a tener más flexibilidad. Pero si son 300,000 pesos, por ejemplo, que ya tienes de golpe, que es el otro ejemplo, ahí sí, ya no, ya tienes un capital acumulado, ya no necesitas construirlo. Entonces, son dos temas distintos. Tengo el año ya acumulado. ¿Qué me conviene más? ¿Un plus de 12 meses o, digo, mensual o anual? Pues sí, la flexibilidad va a ser mayor en el de 12 meses. Oye, tengo en el mensual, pero tengo medio millón de pesos. ¿Hago una aportación adelantada de mi medio millón? No, pues mejor ya piensa en un Optimax patrimonial y un Optimax Elite. A eso me refiero. Pero si nos quedamos en el punto de, tengo más bien todo el año ya ahorrado en el banco. ¿Qué conviene más, un mensual o un anual? Pues sí, un mensual. ¿Esa era tu duda, Elizabeth, o tu comentario? ajá, sí, porque entiendo que el comentario que hace Oscar iba en ese sentido, o sea, que Ya. él una vez preguntó justo esto y ahorita lo que él preguntaba era hablando pues, ¿qué sería como mayor retribución? Si meterlo todo y que se trabaje todo el año o Ya. irlo metiendo por Ok. meses. Ok. No, entonces sí. Sí, tal cual. De acuerdo. Ah, Rodolfo, entonces entiendo, perdón, que acabo de entrar. Este Sí. es un ahorro. Es decirle al cliente, mira, primero vas a ahorrar, aquí lo que se requiere, como dijo Mariana, es consistencia. Todo el año vas a estar ahorrando con una mensualidad. Ya cuando Ujú. tengas un capital, entonces sí ya puedes cambiar a otro tipo de plan, ¿verdad? Pero Sí. aquí lo que importa es la consistencia. Al final de cuentas, Sí. no falles. Sí. Y tal cual. Y la duda sobre las aportaciones, pues sí hay que dividirla a lo que se refería Oscar. Si ya tienes el año, mensual o anual.
mensual por la flexibilidad. Si ya tienes mucho más que lo que corresponde a tu aportación anual, entonces ya se puede convertir en otra cosa. ¿Sí me explico? Y creo que hace falta hacer énfasis en que esa pregunta llega a un punto por la aportación en que ya podemos pensar en otro producto. Pero que si es mensual, o sea, no se nos olvide que si tiene el plus, la la modalidad donde se hagan aportaciones mensuales es porque es la única manera en la que el cliente puede invertir a través de sus aportaciones más pequeñas mensualmente. O sea, que no se nos olvide eso, pues. Eso es el énfasis que quise Pe- hacer nada más. Pero a mí como que no me da la cabeza, digo, perdón que sea necio en esto, de que digo, a ver, tengo 24,000 pesos, los voy a dar el día uno y los voy a tener 365 días, aunque los haya tenido, digamos que con esta composición. Ajá. Que si deposito 2,000 el primer mes, los voy a tener solamente un doceavo, los 365. El segundo mes voy a tener un doceavo, pero nada más los voy a tener 11 meses, más, Ujú, más el componente. Entonces siento yo que conforme va pasando el tiempo voy dando los 2,000, los 2,000, los 2,000, los 2,000. O ujú, sea, si hago yo una carrera y pongo 24,000 pesos y en otra hago 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, cumplido los 365 días, yo digo que por el factor tiempo, el que das 24,000, porque es una masa de entrada 12 veces más grande en el primer mes, aunque sea muy poca la diferencia, va a dar más que si lo das mensual. No lo sé, ¿eh? claro, claro. O sea, esa es la idea. Por eso te digo que sí es una cuestión de capacidad. Si sí tienes esos 25,000 pesos, adelántalos. Si sí tienes 300,000 pesos, adelántalos, pero más bien abre un patrimonial y un elite. O sea, si el S&P 500 va a subir 10% en el año, a ver, tratemos de hacer una simplificación. Si el S&P 500 va, no funciona así, pero da igual. El S&P 500 va a subir 12% en el año. Cada mes, y otra vez no funciona así, pero da igual. Cada mes 1%, ¿no? Y después del año 12%. Como bien dices tú, Oscar, si metes todo de golpe, todo lo de golpe va a crecer 12%. Si vas metiendo poco a poquito, entonces solo los primeros 2,000 pesos van a tener ese 12% durante ese año. Completamente de acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, sí tienes toda la razón. Por eso la variable de se puede o no se puede. Y luego se puede tanto que mejor pensemos en otro producto. ¿A eso te refieres, Oscar? Sí, exacto. Sí, pero sí estás en lo correcto al 100%, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda de estas fundamentales? Les digo, son las difíciles, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿O vamos más o menos bien? ¿Nadie? Ok. Bueno, seguimos entonces. Así como hay diferentes compañías, también lo podemos desglosar en sectores. Eh, a juzgar por esta gráfica, ¿quién se anima a decirme qué porcentaje de los 2,000 pesos del cliente van a ir a compañías? O más bien, ¿en qué porcentaje los primeros 2,000 pesos del cliente se van a utilizar para comprar acciones o pedacitos de compañías de tecnología? De tecnología en general. ¿Quién se anima? La No tecnología. solamente tecnología de información, tecnología en general. ¿Alguien se anima? Yo les diría que Casi sumaría todo, todo. Bueno, casi, 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 casi. Porque la información de tecnología, pues sí, y luego todo lo que tiene que ver con finanzas también usa bueno, tecnología, la sí, de sí, comunicación también. ahí me iba a decir algo. Sí, pero sí, ahí me amolaste, porque sí, al final la tecnología está en todo, ¿no? O sea, nada, todas estas compañías utilizan Internet, entonces sí, sí, ahí Pensé que era a me amolaste. propósito con jiribilla. No, no tiene jiribilla esta vez. Ah, No, yo les iba a decir que esta y esta, ¿no? O sea, comunicación es tecnología, pero pues sí, como bien dices, todo trae tecnología, ¿no? Yo había pensado en 36 más 10. O cambiémosle el tono.
Directamente en tecnología va a ser el 36 más el 10. Entonces, 46% va a invertir directamente en compañías expuestas a tecnología o que se dediquen al desarrollo de tecnología. ¿Sale? Eso es el S&P 500 si lo quieren ver en términos de eh, porcentajes en sectores. ¿Sale? O sea, de los 2,000 pesos que meta el cliente al mes, la mitad casi se va a ir o el 36% se va a ir a información, a tecnología de información y el 10% a comunicación, que es casi algo directamente tecnológico. ¿Cómo seguir el desempeño en tiempo real de la alternativa dinámico dólares? Con los tickers o claves de pizarra SPX o IBB. Pregunta para ustedes. ¿IBB es la clave o el código del índice o del ETF? ¿Quién se anima a decirme? La del ETF, ¿no? Es la El del ETF, ETF. Es la del ETF y por lo tanto SPX es el código del Del índice. el índice. índice. Hay varios códigos para el índice, pero bueno, quedémonos con el más tradicional. En lugares como TradingView, Investing, Yahoo Finance, yo qué sé. Ahora que ya entendemos todo el mecanismo, digo, falta que Cuaje y que Amarre han tenido preguntas muy buenas, difíciles de contestar, o donde ya se están también adelantando, pero está perfecto. Ahora que ya entendemos todo el mecanismo, hagamos el mismo ejercicio, pero con la alternativa de AZQQQ Nasdaq 100 en Optimax Plus. Aquí tenemos el ETF del Nasdaq 100. La alternativa en Plus se llama AZQQQ Nasdaq 100. El capitán del barco se llama Nasdaq 100. No son 500 compañías, sino 100. También están ponderadas y son predominantemente tecnológicas. Y el ETF, que trae en la panza un fondo indexado que sigue las instrucciones del capitán o índice, se llama Invesco Nasdaq 100 ETF. Y su código es QQQ. Confunde esto porque, igual que con el S&P 500, ¿no? El S&P 500 es un índice y el S&P 500, y el S&P Standard Poor's es la compañía que hace el índice. Nasdaq 100 es el índice y Nasdaq es la compañía que hace el índice. Y esa compañía tiene una bolsa, está ahí en Nueva York también. Los que han ido a Nueva York, está ahí siempre se me olvida, Times Square, ¿no? Los que han ido a Nueva York, los que han ido a Times Square, donde están todas las pantallas, ahí está la bolsa del Nasdaq, la bolsa de la compañía que al mismo tiempo hace el índice que se llama Nasdaq 100, ¿sale? Y la compañía pregunta con mucha, no con jiribilla, pero pregunta difícil. ¿Cómo, si la compañía que hace el ETF que usamos en Dinámico Dólares es BlackRock y en específico iShares, ¿cuál creen que sea la compañía que haga el ETF que traiga en la panza el Nasdaq como alternativa? ¿Alguien? ¿Alguien da más? Se los vuelvo a preguntar. La compañía que hace el ETF que trae Dinámico Dólares es iShares, que es parte de BlackRock. ¿Cuál creen que sea la compañía que hace el ETF que trae en la panza el Nasdaq? ¿Alguien? ¿Se anima? Nadie se quiere arriesgar. No pasa nada, hombre. Pero es Invesco. BlackRock, no. ¿Mande? BlackRock, no. No, aquí es Invesco, hace el ETF, hace el barco, pero el capitán no es de Invesco. El capitán del barco no es de Invesco, sino de Nasdaq. ¿Sale? Ahí poco a poquito va a ir cuajando. Y las compañías se ven muy similar a las del S&P 500, pero no son 500, son 100. Bueno, 103. Acuérdense que SpaceX no está en el S&P 500, pero sí está en el Nasdaq. Nada más es que no se ve aquí porque tiene una ponderación ahorita de 1,34. ¿Sale? Pero es lo mismo, el barco, la carga del barco, el capitán, es lo mismo. El ETF, vehículo, fondo indexado que obedece las instrucciones de un índice. Lo complicado es que
en casos como el del Nasdaq, el ETF es de una compañía, el índice de otra, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, cuando vas a adquirir un Optimax Plus Plus. en dólares, ya nada más te dicen si va a ser de las, o sea, tú decides si va a ser de las 500 o de las 100. Sí, el cliente puede decidir o tú le puedes ayudar al cliente a que decida. Tú le puedes hacer sugerencias. Si no Ajá. nos queremos complicar mucho, podemos sugerir inicialmente dinámico dólares. Y cuando lo compras, o sea, cuando lo escoges al inicio del periodo, o sea, ya no puedes brincarte al otro. Sí, puedes hacer, una vez que pasan los primeros 18 meses, te puedes cambiar entre las 19 alternativas de inversión que hay. Por eso es que las queremos explorar. ¿Sí me explico? Sí. Y también tomar en cuenta lo que decías de aportar de golpe, si se puede. Si no se puede, no pasa. Gracias. Eh, ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, sectores, si se fijan aquí en el Nasdaq ya no es 50, es 68, pero sí, Nasdaq 100 no es solo de tecnología, es 70% de tecnología. Oye, ¿qué me recomiendas más? ¿El Dinámico Dólares o el Nasdaq 100 como alternativa de plus? Contesten al cliente, ¿qué tanto potencial le ves a la tecnología en los próximos 25 años? Mucha, pues mejor el Nasdaq, porque está más expuesto a compañías que desarrollan tecnología. Y no solamente con base en las declaraciones de Mariana, no solamente expuesto a compañías que usan la tecnología para ser más eficientes. ¿Sale? Entonces, aquí ya se convierte la plática como en un intento de entender todo el menú. Y eso es otra cosa que decíamos mucho en estrategias patrimoniales en Allianz. Sí hay que conocer el menú, pero no necesariamente exponerlo. Y si expones todo el menú como asesor al cliente, quizás el cliente puede escoger solo un platillo de los 19, pero no está de más conocer tú como mesero todo el menú, ¿no? En esta analogía de restaurante, como asesores somos los meseros, ¿no? ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Va. Bueno, ya casi, ¿a poco ya van a ser las... Ya. Por tus dudas, Oscar. De haber sido por tus dudas, ya habríamos acabado Oye, esta... Rodolfo, No te pues creas. aquí ahorita la meta es conocer todo el menú como meseros para poderle ofrecer al cliente. Sí, entender qué significa el menú o entender qué significa un platillo para que conozcas todos los platillos. O sea, ahorita queremos hablar de qué es un platillo y entendiendo qué es un platillo vas a entender todo el menú de 19 platos facilísimo. Esa es la idea, Rubén, no sé si me explico. Sí, 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 tenemos diferentes platillos de diferentes sabores. El relajo es conocerlos para ofrecerle el mejor al cliente según en base a la capacidad, ¿verdad? Y a la intención del cliente. Sí, y entre más, pero para entender todo el menú, la idea es primero entender, pues, qué es un platillo, ¿no? O sea, pero entendiéndolo ya va a quedar muy claro. Pero con las dudas que han hecho hasta ahorita, yo creo que sí estamos bien encaminados, ¿sale? O sea, así, cuando participan así, yo creo que es mucho mejor. No importa si nos tardamos otras 3 sesiones, lo que importa es que entiendan y que les sirva a ustedes para que se sientan más seguros. Que ese sería el peor escenario, ¿no? Que esto no les sirva para decírselo al cliente, sino para que ustedes se sientan más seguras o seguros. Y después, si pueden, pues lo utilizan como argumentos comerciales. ¿Sale? Sí, también estoy viendo que son puros instrumentos de renta variable, ¿verdad? Acuérdense que me acabo No, de entrar. también hay de renta fija, pero como es un plan de ahorro e inversión, de aportaciones recurrentes en general y de largo plazo, Rubén, sí tiene mejor sentido que sea renta variable. La mejor opción. Sí, por lo menos eso es nuestro punto de vista aquí en Horizonte. ¿Vale? Y ya acercándose el ocaso del Optimax Plus ya en el año 24, pues quizás sí.
pasar todo a renta fija, a ETFs de renta fija, ¿no? ¿Sale? Pero muy bien sus dudas, muy bien sus comentarios, se los agradezco muchísimo. Entre más lento avancemos, me gusta pensar que es porque más claro está quedando, ¿no? O sea, entre más lento se avance en una presentación es porque más está cuajando, más está amarrando, ¿no? Según yo, pues. Ya casi acabamos. Dinámico euros, lo mismo. Otra vez, lo mismo. Este es el ETF, pero veámoslo desde el punto de vista de las alternativas. Se llama dinámico euros. ¿Quién es el capitán? Un índice que se llama MSCI EMU Index con código EMU. Ese capitán, o más bien, el ETF que trae esta alternativa se llama iShares MSCI Eurozone ETF, código ESU. ¿Qué trae en la panza ese ETF? Un fondo indexado que obedece las instrucciones de MSCI EMU Index, o Morgan Stanley Capital International European Monetary Union, ¿sale? Ese es el problema, que es una lluvia de acrónimos, obviamente no hace falta saberlos todos, pero ahí están y si tienen dudas me van diciendo. Igual, lo mismo, estas compañías en esos porcentajes, oye, ¿qué será bueno? Siemens, bueno, Allianz, ¿no? Mejor, ¿por qué Allianz le va a tocar 2.4%? ¿Por qué el fondo indexado le asigna 2.4% a Allianz? Porque así dice el capitán, así dice el índice. Ok, ¿por qué dice el índice así? Porque Allianz es entre solidez y ganancias y lo que ustedes quieran, la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta empresa más influyente de Alemania, que ha estado ahí desde el 1890, ¿no? Todas estas han estado ahí desde 1890. Y son europeas, perdón, no son de Alemania, son europeas. Si estuviéramos en Alemania, Allianz saldría, no sé si en el primero o en el segundo lugar, ¿no? ¿Y no tiene que ver más bien con su valor de mercado? Es que eso es ¿O solidez. eso es? Ok, ¿Qué es más sólido, un elefante o una hormiga? el elefante. ¿Por qué? Porque es más pesado, Por su ¿no? tamaño, sí. Ok. ¿Qué es más sólido, Siemens o Airbus? Pues Siemens, porque es más grandota. O sea, solidez es la palabra amigable que sustituye capitalización bursátil. ¿Sí me explico? Pero sí, muy buen punto, Mariana. Oye, Bueno, más o Rodo, menos, ¿y qué tan tampoco. dinámica es esta ponderación? Esa pregunta, cuando alguien hace esa pregunta, ahí es donde ya. Esa es la pregunta más técnica que hay, porque cambian, siempre que estén abiertos los mercados, cambia todo el tiempo. O sea, Cambia es diario, cada sí, segundo, pues. sí. Y a ti lo que te importa en el Optimax Plus es cómo se va a ver esta foto cada mes que haces tu aportación. Y con base en cómo se ve esta foto cada mes, estos porcentajes, es como te vas a hacer socio de estas compañías. Si elegiste Dinámico Euros. Ujú. Sí, Oye, sí, me voy a sí. hacer socio de, ¿qué será? De BBVA, sí. ¿En qué porcentaje? Pues en este mes. Pero si a BBVA le empieza a ir muy bien y se aprecia, tiene una plusvalía, pues va a ser más, va a tener mayor capitalización, va a valer más. Entonces el mes que entra quizás no sea 2.5 sino 2.1. ¿Sí me explico? Sí. Sí, sí, Perfecto. gracias. Ya casi acabamos esta parte. Sí va a hacer falta quizás otra sesión para que siga cuajando. Sectores, ¿no? Si fijan en Europa, ¿qué notan? ¿Qué contraste notan entre Europa y Estados Unidos? Lo financiero. El Lo fi- financiero es más fuerte en Europa, ¿no? Mucho menos lo tecnológico, y ese es como el tema, ¿no? Que Europa ya dejó de innovar. Los que están innovando son los gringos, ¿no? Además, los europeos tienen muchos bancos. Sí, y grandotes, ¿no? Pues los que tenemos en México. ¿Qué banco mexicano grande no es europeo? No, español. Españoles, sí, para ser específico, sí, justamente. Está Santander como Ahí cuarta está. compañía más sólida o más capitalizada bursátilmente, como dice Mariana. Luego BBVA, ¿no?
Airbus es el de los aviones europeos, es como el Boeing de Europa, Iberdrola es el Pemex de España, etcétera, etcétera, ¿no? ACML es como el Nvidia de Holanda, si no me equivoco, ¿sale? Y aquí sí podemos no solo segmentarlo en compañías y además sectores, sino países. Si invierto en dinámico euros, perdón, de mis 2,000 pesos, ¿cuántos se van a ir solo a Holanda? ¿Quién hace el cálculo? A ver. De mis 2,000 pesos, ¿cuántos se van a ir a la bolsa de Ámsterdam? A compañías europeas, holandesas, perdón. Más o menos. 340. 340 pesos. 341. 341 pesos. Oye, si elijo dinámico euros, ¿de dónde van a ser mayoritariamente las compañías? ¿De qué origen? Francesas. Y después alemanas, y después holandesas, españolas, italianas, taca, taca, taca. Acuérdense que Holanda no es una economía más grande que la española ni la italiana, pero sí tiene más dinamismo bursátil. ¿Por qué? ¿Por qué Holanda tiene más ponderación si su economía es más chiquita que la de España y la de Italia? Pregunta así nada más de que vamos a ver mañana en la plática de historia de los mercados bursátiles, ya que eso sí ya como más, pues sí, sí va a ser un poquito más de historia. ¿Cómo inician las bolsas? Este es tema de mañana. ¿Se le ocurre a alguien algo? ¿Por qué si Holanda es más chiquito que España e Italia, tiene más porcentaje que España que España e Italia? ¿Dónde nacieron los mercados bursátiles como los conocemos? En Holanda, en Ámsterdam. Las bolsas como las conocemos nacen en Ámsterdam, en 1602 o algo así. Entonces, mantienen de alguna manera esa tradición, pues. ¿Sale? Dato ahí dominguero, ¿no? Que mañana van a ser puros datos domingueros. Vamos a ver cómo nace un mercado bursátil y cómo evolucionó a donde está ahorita y quizás les pueda servir de alguna otra manera. También, por lo menos, para que se sientan más seguros, ¿no? Porque casi nunca hablamos de historia. Yo sé que puede ser aburrido, pero de vez en cuando hay que, bueno, a mí no me parece aburrido, pero de vez en cuando hay que hablarlo, ¿no? Mercados emergentes exactamente igual, ¿no? Alternativa, mercados emergentes. El capitán es una cosa que se llama MSCI Emerging Markets Index, Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index. Y el ETF, que trae en la panza un fondo indexado que recibe indicaciones del índice, se llama iShares MSCI Emerging Markets. ¿Sale? Y aquí son las compañías que trae el fondo. Última pregunta, y aquí nos quedamos. ¿De qué país creen que sea la Francia de los emergentes? Ya ven que Francia es el país que más tiene representación o participación en dinámico euros. En los mercados emergentes, ¿qué país creen que sea el más representado? No, pues ahí China. viene Taiwán. Sí, ¿quién dijo Taiwán? Yo. Sí, bueno, me voy a adelantar. Taiwán. Oye, ¿cómo es posible ya esta es la última, que Taiwán, que es una islita, va a tener más ponderación que China? Es más, ni siquiera sé Por la eso lo población de quiere, Taiwán. por ¿Mande? eso lo quiere China. Pues sí, así de fácil, por eso lo quiere anexar China, ¿no? Y ahí, si alguien puede googlear, ya como último dato, si alguien me puede googlear ahí para decirlo de una vez, la población de Taiwán y compararla con la de China, pero es lo mismo que con Holanda, ¿están de acuerdo? Bastante Eh, amplio. Aquí dividimos en primaria alta y primaria baja. Ujú. Primaria está baja comprende de lo que es el primero a Alain tercer y compartiendo, obviamente ya déjame ver alta, si le de puedo. cuarto a sexto. Es como tal estaría igual también en el ¿Nos echas la receso mano con tu dividido micrófono, Alain? de 10:30 a 11 junto con los O compañeros Yuli, tú lo de puedes silenciar. Gracias. China Listo. tiene 1,405 millones Ajá, ¿y y Taiwán? Taiwán 23 millones. 23 millones contra 1,400 millones. China tiene 60 veces más población. Está cañón. Y no sé cuántas veces más grande sea, eso ya, a ver, no es tan importante. China creo que es 5 veces México, pero bueno,
ya sin echarle tierra a China, pero vean que, ¿por qué tiene más ponderación Taiwán? Porque tiene las compañías punta de lanza en manufactura de chips y por eso le toca más a Taiwán, ¿sale? Entonces, con esto les puedo decir que los ETFs, o sea, la gran moraleja es que si eliges un ETF regional, como Dinámico Euros, o si eliges un ETF temático, mercados emergentes, el ETF se va a encargar de que te hagas socio de las compañías más fascinantes de un país, de una región o de una temática. En el caso de la temática de los mercados emergentes, te vas a hacer socio de las compañías más fascinantes de esa región y le vamos a dar más peso a las más fascinantes de esa región. Por eso Taiwán tiene el 27%. Entonces, por eso es importante entender todo esto, porque ahí sí lo podemos traducir en términos más como de argumentos comerciales, ¿no? O sea, mercados emergentes te vas a hacer socio en un 27% de compañías de Taiwán. Son más que en China, sí, porque ahorita las compañías taiwanesas, aunque tenga 70 veces menos población, son más punta de lanza, más innovadoras o innovativas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y también, como dice Rubén, por eso China quiere anexar Taiwán, porque Taiwán es el mejor ejemplo no sé si voy a decir algo controversial, pero el mejor ejemplo o el mejor argumento en contra del Partido Comunista Chino es Taiwán. ¿Cómo es posible que una islita sea más productiva e innovadora que un país 70 veces más grande? Bueno, por la administración. Si te administra un país que tiene la palabra comunista en algún punto, quizás no vas a ser tan eficiente como si no tuviera esa palabra, ¿no? Pero ese es tema ya de mezcales, ¿no? Si quieren, le dejamos hasta aquí y en la próxima seguimos con otros temas que tienen que ver con las alternativas y con ETFs, por ejemplo, de materias primas. Por ejemplo, el oro. ¿Qué índice replica el ETF del oro? Pues ninguno, ¿no? Entonces, si quieren, en la siguiente sesión vemos eso. Y si alguien me recuerda, a ver si lo pueden, si alguien me lo puede recordar para la que sigue, le voy a tomar una foto. Nos quedamos en mercados emergentes, ¿sale? Nos quedamos en la parte de mercados emergentes. Simón se está de acuerdo, le seguimos el próximo miércoles con, ¿qué falta? Pues México, oro y China y otros detallitos como estos. ¿Por qué a veces no vemos el mismo? A ver, déjenme borrar esto. ¿Cómo le hago para borrar esto? Aquí. Preguntas como estas, ¿no? ¿Por qué a veces no vemos el mismo porcentaje de rendimiento en TradingView que en la página de Allianz? TradingView o Bloomberg o Yahoo Finance o lo que ustedes quieran, ¿no? Hay varias razones, luego las vemos. Eh, ¿Qué son las unidades en los estados de cuenta? Eso también puede ser complejo, pero no debería. Y todo eso, ¿sale? Entonces, dejo de compartir. Deje de compartir ya. Bueno, espero les haya sido más o menos útil. Es un tema rudo, es un tema difícil, pero es entender el menú. Y si entienden el menú, o sea, ya van a estar en el 1% de los asesores que lo entienden, ya están ahí. Yo creo que es menos, pero bueno. Y van a ver que solitos ustedes van a encontrar argumentos comerciales a partir de estas nociones. ¿Sale? Entonces, vamos a ver si Monzo está de acuerdo con que el miércoles sigamos con este tema. Y si sí, pues nos vemos el miércoles. Y mañana, los que quieran, vamos a ver historia o sea, cómo nace